Muy buenas tardes a nuestra querida comunidad académica de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un panel online más organizado por la Escuela de Gobierno. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante: ser ético paga, la ética como oportunidad de crecimiento institucional. Antes de dar paso y presentar a los panelistas que nos honran con su presencia en la tarde de hoy, voy a dar paso a nuestro señor vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la Pontificia Universidad Javeriana, quien además es el director de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, Luis Fernando Álvarez Londoño, de la Compañía de Jesús. Padre, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Pierre, muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Doctor Lorenzo Calderón, presidente del Grupo Comité Gremial de Caldas. Doctora Natalia Yepes, gerente de Andy Manizales. Doctor Valentín Sierra, secretario de Planeación de la Gobernación de Caldas. Amigos todos, un cordial saludo para cada uno. Hoy, cuando estamos viviendo momentos de incertidumbre derivados de la pandemia, hemos entendido muchas cosas, aprendido otras y seguramente identificado espacios que nos pedirán transformaciones y profundos análisis sociales y culturales en muchos campos. Después de la pandemia, el mundo no será igual. Las libertades, la forma de pensar, las ideologías, los valores éticos, las vivencias interculturales, la conciencia ciudadana, los derechos de las personas, la orientación de las políticas sociales, la manera de gobernar de nuestros dirigentes y todos los fenómenos sociales fruto de la pandemia nos condicionarán a actuar de manera diferente. Los valores y la concepción del ser humano, el interactuar con las diferencias basado en los derechos fundamentales, el análisis crítico sobre las connotaciones positivas y negativas y orientadas al ordenamiento de una nueva sociedad a partir de los aprendizajes derivados de la pandemia, seguramente han hecho de nosotros como colombianos personas capaces de liderar y edificar los espacios que nuestra sociedad necesita y dirigirlos a construir un mundo con retos diferentes, un mundo con verdadero desarrollo social sostenible. Los nuevos aprendizajes tienen que preguntarse a sí mismos, ¿a favor de quién y a favor de qué están? Los invito, mis queridos amigos, a no atenernos solo en los cánones de disciplinas particulares, sino a penetrar en lo más profundo de la realidad humana para contribuir a hacer del mundo un lugar más habitable para los más de 7.200 millones de personas que habitan nuestro planeta. Los invito a ser portadores de valores fundamentalmente humanos y sensiblemente éticos. Debemos ser conciencia crítica a la sociedad. Debemos iluminar con nuestra reflexión a quienes se enfrentan con las problemáticas de la sociedad moderna o posmoderna y debemos ayudar a generar espacios donde se debatan con profundidad las diversas tendencias del pensamiento humano y el desarrollo de una sociedad distinta y se propongan soluciones a los problemas que permanentemente están interpelando como sociedad. Sin fundamentalismos políticos, ni religiosos, ni intereses personalistas o oyentes, sin consideraciones de raza, origen o condición, para no oscurecer el pleno desarrollo de la dignidad humana. Debemos recuperar lo público como factor determinante para generar sentido de pertenencia, proyecto de nación y destino común. Ningún proyecto de país, por más inspiración científica que tenga, tendrá viabilidad si no se construye a partir de un desarrollo social sostenible. Como colombianos, nuestro hecho diferencial no es político, ni religioso, ni étnico, ni lingüístico, es eminentemente social. En otras palabras, el fundamento del deterioro de nuestra sociedad y el oscurantismo en el cual hemos sumido a la dignidad humana se encuentra en la vertiginosa pérdida de los valores éticos y en su penetración en lo más profundo de la mente de muchos colombianos. El fundamento casuista de toda institución, sea ella pública o privada, de cualquier orden o razón social, no debe ser solo la ética de la razón, sino la ética de lo público para la convivencia y la dignidad humana. Las instituciones, sean ellas públicas o privadas, deben estar al servicio de las necesidades de la sociedad a la que pertenecen y en tal sentido deben tener una apropiación indisoluble de los distintos niveles de desarrollo que les son connaturales a toda sociedad.
Las instituciones deben gestar valores y fórmulas que permitan llevar a los más altos niveles de progreso a la sociedad y por rutas dominantes de un real desarrollo social sostenible. ¿No deben estar acaso las diferentes posibilidades de desarrollo de nuestra nación en un contexto de dignidad humana? Necesitamos entonces, como hombres públicos, empresarios y académicos, sabiduría para discernir, libertad para buscar siempre el bien y poder alcanzar una sociedad más sensible y respetuosa de la dignidad humana y con valores éticos. Si queremos construir una Colombia diferente, una Colombia más justa, más solidaria e incluyente. Mis queridos amigos, bienvenidos al conversatorio. Un abrazo para todos. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias por estar aquí. Querido padre Luis Fernando Álvarez, muchísimas gracias por estas inspiradoras palabras con las cuales damos por instalada esta nueva sesión de los paneles online de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. En la tarde de hoy quisimos invitar un grupo de personas con una experiencia amplia en la gestión pública y también en la gestión del sector privado en torno a temas centrados en la ética de lo corporativo, para entender un poco el propósito de la ética corporativa, tratando de evidenciar algunas prácticas que el departamento de Caldas, tanto empresarios como burgomaestres, han venido implementando y poder compartir esas ciertas experiencias exitosas y esos aprendizajes que han venido ocurriendo en el departamento. Eso es lo que nos invita en la tarde de hoy. Y para ello, tenemos un grupo muy interesante de panelistas. En primer lugar, contamos con la presencia, arranco por las damas, de la doctora Natalia Yepes Jaramillo, abogada de la Universidad de Caldas, especialista en gerencia de mercadeo y ventas de la Universidad Autónoma de Manizales. Realizó una especialización en gobierno y gestión pública territorial en la Universidad Javeriana en el año 2010 y la maestría en estudios políticos de la Universidad de Caldas. Trabajó como gerente estratégica de la Comisión Regional de Competitividad de Caldas, como directora ejecutiva del Comité Intergremial de Caldas y como directora ejecutiva de la Corporación Cívica de Caldas, entre otras. Bienvenida, Natalia, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a ustedes, muchas gracias por esta invitación. Al padre Luis Fernando, de verdad, muchas gracias. Pierre, Pilar, pues por tenerme en cuenta en este conversatorio. Y pues es un honor para mí que la universidad de la cual soy egresada hace un poco más de 10 años, pues me tenga en cuenta para estas conversaciones tan interesantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Tenemos también dentro de este interesante grupo de panelistas al doctor Lorenzo Calderón Jaramillo, abogado, especialista en Derecho Comercial y experto en Ética Pública y Empresarial, Derecho Público y Constitucional. Cuenta con más de 20 años de dedicación permanente a la cátedra universitaria. En el ámbito internacional y nacional, se ha desempeñado en el diseño e implementación de políticas y programas de lucha contra la corrupción y construcción de integridad y gobernabilidad. Esto desde la mirada de la prevención, el control y la auditoría, de la participación ciudadana y de investigación y sanción del fenómeno de la corrupción. Bienvenido, doctor Lorenzo Calderón Jaramillo. Si es tan amable, prendamos cámara y micrófono. Muy buenas tardes, Pierre. Muchas gracias, padre Luis Fernando Álvarez, doctora Pilar, por la invitación a este panel. Estoy muy feliz de poder compartir algunas ideas en el acontecer de hoy. Así que muy a su disposición. Muchísimas gracias. Y cerramos este interesante grupo de panelistas con la presencia de Valentín Sierra Arias, quien es el actual secretario de Planeación del Departamento de Caldas, graduado de la maestría en Políticas Públicas de Harvard University, cuenta con una maestría en Economía Internacional y Finanzas de Johns Hopkins University. Hasta mayo de 2019 se desempeñó como presidente de la Asociación de Colombianos en Harvard, HCSS.
Ha sido premiado por la Cámara de Representantes de Colombia con la Orden de la Democracia Simón Bolívar por su labor académica y social. Doctor Valentín Sierra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Pierre, y a todo el equipo de la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales. Muchísimas gracias por esta invitación a la Universidad Javeriana y es un gusto estar aquí con ustedes. También les ofrezco un saludo muy especial de parte de nuestro gobernador Luis Carlos Velázquez en Caldas. Muchísimas gracias y bienvenido. Voy a pedirle a nuestros tres panelistas que nos están acompañando, por favor, activar sus cámaras. Podemos estar en este conversatorio casi que como si estuviésemos de manera presencial. La plataforma lo permite, un poco para que nos podamos ver los rostros y no se pierda la magia de la interacción de cuando tenemos el gusto de tenerlos en nuestra casa de estudios. Valentín, por favor, agradecemos prender la cámara, si eres tan amable. Querido Pierre, ofrezco mil disculpas, pero me encuentro viajando de Medellín a Manizales y al prender la cámara se me baja la señal y la conversación. No te preocupes, Valentín. Se entiende la contingencia. Estás en las labores propias de la administración pública. Así nos toca a todos. Tranquilo. Entonces vamos a tenerte allí. Por ahora entonces tenemos todo el tiempo a Natalia y a Lorenzo. Vamos a iniciar con unas preguntas motivadoras que hemos formulado. Sin embargo, quiero recordarle a los participantes que a través del chat nos pueden compartir a lo largo de este conversatorio las preguntas que quieran plantearle a nuestros panelistas. Al final esperaremos, de acuerdo al tiempo con el que vayamos contando, poder seleccionar de allí las preguntas que estén muy bien planteadas, que estén muy relacionadas al tema que nos invita hoy, y se las trasladaremos a nuestros panelistas para que dentro de lo posible puedan ser respondidas. Quiero arrancar con una reflexión muy sencilla, Natalia y Lorenzo, y es esta. Según la experiencia que ustedes han tenido como líderes de una organización, ¿sí? ¿En qué consiste la gestión ética al interior de una organización? ¿En qué consiste eso de hacer una gestión ética siendo el líder de una organización? Cualquiera de los dos, en el orden que quieran iniciar, por favor, adelante. Doctor Lorenzo, ¿le parece si empiezo yo? Claro que sí, doctora Natalia. Bueno, pues yo les quisiera contar entonces, de acuerdo a esta invitación, un poco nosotros desde la ANDI y lo que se puede considerar como gestión ética empresarial es parte de los principios y pilares fundamentales que tenemos en nuestras organizaciones y lo que nosotros consideramos que los valores que nos representan deben permear en cada actividad y sobre todo en cada funcionario. Pero con algo muy especial y es que nosotros, como somos un gremio y representamos también a un grupo importante de empresas, buscamos que todos estos principios y pilares éticos bajen hacia nuestros afiliados porque son estas empresas también las que están irrigando estos mismos valores en todo el territorio nacional. Entonces, esto es como principalmente lo que nosotros tenemos considerados y para que ustedes les quede una idea de los valores que nos representan en la ANDI, tenemos el valor de libertad de empresa y propiedad privada, también nos representa la honestidad, la defensa de la democracia, la justicia, y el respeto. Estos son los valores que nosotros tenemos implícitos en nuestra labor diaria, como lo menciono, no solo para los colaboradores que estamos trabajando en la ANDI día a día, sino con las empresas que nosotros representamos que están en los diferentes sectores económicos del país. Muchas gracias, Natalia. Fíjate que ahí empiezas tú a recoger muchos elementos de lo que en el medio se conoce como el manual de ética corporativo. Muy interesante que hayas iniciado por brindarnos esos conceptos. Doctor Lorenzo, adelante, por favor. Bueno, en relación con, voy a hablar, digamos, de dos ámbitos relacionados con la ética organizacional. Básicamente hay dos niveles o hay dos niveles en el entorno en el entorno ético de construcción ética organizacional. El primer elemento es el interno, está determinado por una profunda declaración de valores
por un modelo estructurado de gobierno corporativo y de compliance que permita que la organización pueda tramitar sus propios conflictos y pueda desarrollar, en primer lugar, toda la dimensión axiológica de su visión organizacional, de su teleología fundacional y que la permita entre todas las personas que componen la organización. Ese primer nivel implica un logro determinante, que es lograr que el proyecto de vida personal se sincronice con el proyecto de vida organizacional. De tal manera que, en primer lugar, la dimensión personal es la que tiene la dimensión ética de la empresa o del por una razón, porque es primero persona, es funcionario, es trabajador, es directivo, y en ese contexto, la sincronización del proyecto de vida personal con el proyecto de vida axiológico organizacional es la acción de organización. La segunda dimensión orientada específicamente es proyección. La coherencia organizacional se proyecte, perdónenme la redundancia, hacia los grupos de interés que forman el entorno en el cual la organización desarrolla su actividad. Llámese una ONG, llámese una organización de derecho civil como una corporación o una fundación, llámese una empresa de aquellas que regula el Código de Comercio. En ese entorno de proyección y en esa relación con los grupos de interés, la responsabilidad social empresarial se determina a través de la realización de esa idea con todas las que esa empresa se interrelacione. Y eso hace referencia, digamos, voy a mencionar a los principales grupos de interés o stakeholders, que serían básicamente las instituciones de gobierno, los clientes, las instituciones con las que se interactúa en el día a día, los proveedores, las gestiones legales, los trámites frente a las autoridades, la dimensión del respeto por los principios democráticos, el ejercicio absoluto de una posición que, digamos, facilite y propicie el desarrollo de las libertades fundamentales y una reivindicación indudable en torno a la libertad de concurrencia en el mercado, responsabilidad, a la libertad y a un profundo respeto por las reglas del juego. Esas serían varias dimensiones, una de la estructuración del gobierno y compliance y la dinámica de la economía y la dimensión de la responsabilidad social empresarial con la proyección del entorno que actúa la empresa. Muchísimas gracias, doctor Lorenzo. Le agradezco verificar si de pronto tiene alguna otra aplicación que utilice audio o video en el equipo desde el que está conectado. Cerrarla, por favor, porque estamos teniendo una transmisión un poco entrecortada de su audio. El video está perfecto, pero el audio sí está un poco entrecortado. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos al doctor Valentín Sierra, de pronto está conectado, tenemos buena conexión. Sí, señor. Aquí estoy conectado. Perfecto, doctor Valentín, le repito la pregunta que estamos trabajando con Natalia y Lorenzo. Según su propia experiencia como líder de una organización, ¿en qué consiste la gestión ética al interior de la misma? Bueno, debo decir que mi experiencia en el sector público es limitada de planeación del departamento del privilegio de 2005. Llegué a esta organización después de vivir casi 15 años fuera del país, así que puedo dar una mirada un poco diferente y decir con contundencia que el valor de actuar de manera ética es total y se ve en la rapidez con la que se generan, desde el punto de vista de percepciones sobre los servicios públicos dentro de una infraestructura.
Doctor Valentín, excusas, le interrumpo, pero está demasiado intermitente la conexión. Cuando logremos estabilizarlo, vamos a contar con su participación. Bueno, vamos entonces con un segundo cuestionamiento que siempre surge frente a estos temas éticos en las empresas, en las organizaciones, en las corporaciones y más desde la mirada del líder, que es quien está al frente de garantizar no solamente el código de ética, ¿cierto? Que es como esa Biblia del buen comportamiento que traslapa todas las áreas de la organización, sino que además de eso tiene que convertirse en un ejemplo vivido por parte de ese líder. Y es qué dificultades y desafíos se enfrentan para desarrollar una gestión ética, así como la que ustedes han descrito. ¿Cuáles han sido esas dificultades con las que se han encontrado? Bueno, nosotros desde la ANDI lo que más hemos identificado cuando se hacen encuestas, con los estudios que hacemos, de hecho nosotros también, aprovecho acá y hago la cuña, tenemos un libro que son las estrategias para una nueva industrialización. Allí tenemos una parte referente a todo lo que tiene que ver con lucha anticorrupción y principios éticos en las empresas. Lo principal que hemos encontrado es el desconocimiento por parte de los funcionarios de diferentes organizaciones. Cuando se va uno a preguntar a veces por qué se cometieron ciertos actos, a veces cuando uno se considera que se cruza una línea muy delgada que no sabe uno dónde está, lo que ellos alegan o aducen es que había desconocimiento del acto que estaban cometiendo, no sabían que determinado acto fuera un acto de corrupción, por lo cual nosotros desde la ANDI permanentemente estamos invitando a hacer capacitaciones, talleres, charlas referentes a los diferentes temas, porque como lo dijo ahorita muy claro el doctor Lorenzo, hay diferentes stakeholders con los que nos tenemos que estar relacionando permanentemente. Entonces, hacer este tipo de capacitaciones ayuda mucho. Y el otro desafío fundamental con el que nos hemos encontrado es el miedo. Nos hemos dado cuenta que las personas tienen miedo a denunciar actos de corrupción o actos que se salen del ámbito de la ética y les da miedo, pues entonces las diferentes repercusiones que puedan tener al hacer estas denuncias, por lo cual nosotros también sugerimos desde la ANDI que se haga con la mayor confidencialidad y que existan canales específicos confidenciales para hacer estas denuncias. Entonces, nosotros desde la ANDI, desde el sector privado, estas son las dos principales como dificultades o desafíos que hemos encontrado. Muy interesante, Natalia, lo que nos planteas, porque en recientes estudios adelantados por el Instituto de Ética Pública de la Universidad de los Andes, uno de los elementos que se marcó frente a, es un estudio publicado hace más o menos 3 meses, uno de los elementos que se demarcó precisamente frente al tema de la denuncia es el tema de la privacidad y el manejo de esa incógnita de quien realiza la denuncia y de cómo se protege esa identidad para que la denuncia pueda tener todo el peso y pueda correr una investigación. Interesantísimo eso que planteas. Por favor, Lorenzo, adelante. Gracias. Yo creo que el principal desafío al que se enfrentan las organizaciones es, digamos, la construcción de la coherencia, porque, digamos, yo encuentro con mucha frecuencia que hay muchas empresas y hay muchas instituciones no empresariales que hacen declaraciones axiológicas, que establecen códigos de buen gobierno corporativo, que hacen cursos de formación ética en sus funcionarios, que firman protocolos antisoborno, protocolos de concurrencia limpia en términos de lealtad en la competencia, etcétera, pero esos se quedan como saludos a la bandera. El día a día de la empresa, que está compuesta esencialmente por seres humanos, muestra una profunda incoherencia en lo que se declara y lo que se hace. En el nivel empresarial ahí hay dificultades importantes por una razón, en términos del trámite, por ejemplo, los códigos de buen gobierno corporativo y las reglas de cumplimiento, de compliance. Y es básicamente el hecho de que a nivel global, y Colombia no es ajena a ello, el 84-85% de las empresas son empresas de familia. Entonces, cuando se trata de empresas de familia,
hay muchos trámites que están relacionados con eventuales conflictos de intereses, con peleas domésticas, con problemas matrimoniales y una serie de actividades que en el desarrollo empresarial se conviertan en obstáculos en el día a día. Los temas, por ejemplo, de carrera al interior de la empresa. Los protocolos de familia, en muchos casos, respaldan los sistemas de gobierno corporativo y los códigos de buen gobierno corporativo, por ejemplo, establecen procesos de selección de juntas directivas, independencia en las juntas directivas, selección de los representantes legales principales, digamos, de la compañía, y en esos temas relacionados con la sucesión del trono, con la sucesión del acceso a la dirección de la empresa, se presentan problemas, o los temas relacionados, por ser empresas de familia, con la transparencia en los procesos de selección o en los procesos de carrera para premiar a los funcionarios que lo hacen muy bien, que puedan hacer su escalafón en la compañía, genera problemas importantes. La otra dificultad que me parece a mí que existe en las organizaciones para la dimensión ética es cuando se enfrentan a la realidad de la calle. Cuando salen a la calle se encuentran con un entorno en muchos casos agresivos. Entonces pueden caer en la tentación de realizar actos que están fuera de la ética y de sus propios principios. Actos relacionados como, por ejemplo, con prácticas restrictivas con la libre competencia, con prácticas de competencia desleal, con prácticas relacionadas con el pago de sobornos para obtener determinados contratos, con prácticas relacionadas con colusiones para acceder a la aplicación de contrataciones públicas, etc. Si ustedes miran, por ejemplo, el caso de Odebrecht, tenía corporativos, sistema de cumplimiento, tenía todas las posibilidades relacionadas con la neutralización de presuntos actos de corrupción. Y mire lo que ocurrió en Colombia y en América Latina con Odebrecht. Lo mismo ocurrió con el caso Siemens y ha ocurrido con grandes empresas que tienen declaraciones axiológicas que no son nada distinto a un saludo a la bandera y que finalmente cuando concurren en el día a día hay una absoluta incoherencia entre lo que hacen y lo que predican. Y ahí acudo al principio filosófico de la verdad, que es la conformidad de la mente con la realidad. Asimismo es como se tramita la dimensión ética. Si yo tengo una declaración y un marco axiológico en el cual sustento toda mi plataforma organizacional o empresarial, cualquiera que sea el caso, eso lo debo transmitir y yo debo mostrar que efectivamente soy así, no aparentar que soy así. Y entonces hay una asincronía entre lo que se dice y lo que se hace. Y yo creo que ahí es donde hay un gran reto organizacional, repito, para poder sincronizar esos dos principios de qué digo y cómo me comporto. Hasta ahí mi intervención para no alargarme mucho. No se preocupe y alárguese todo lo que considere necesario porque sus aportes han sido demasiado valiosos. Me parece muy interesante la forma en la que usted plantea un tema que sufrimos. Esto es a nivel global, pero como estamos en el contexto colombiano, hay que encajarlo allí y es el tema de que todos los colombianos un poco es como si cargáramos dos cédulas de ciudadanía, ¿no? Una en la cual tengo una moral vivida, pensada y es la que realmente, con la que realmente yo convivo a través de mi sistema de creencias, y otra que es como la moral no vivida sino acomodada dependiendo de lo que necesite yo hacer. Entonces miro cuál de las dos saco para mirar cómo me comporto y cómo me enfrento al diario vivir. Es un poco lo que usted plantea cuando menciona el tema de estas empresas que son de propiedades familiares y que a la hora de con los requisitos de estos manuales de ética, el proceso se convierte en un saludo a la bandera. Muchísimas gracias, doctor Lorenzo. Y pensando en eso, usted nos introduce un tema muy interesante y es ¿de qué manera una organización en Colombia le puede apostar a la ruptura de la cultura del atajo? Porque así se llama, es la cultura del atajo y la corrupción. ¿De qué manera una organización puede apostarle a eso? Natalia, cuéntanos. Bueno, pues nosotros en lo que hemos avanzado ya desde hace algunos años, desde la ANDI, es que hemos trabajado de forma conjunta con organizaciones, pues con diferentes organizaciones que nos ayudan a evitar esta
pues, o por lo menos a disminuir esta ruptura que tú mencionas. Por ejemplo, trabajamos con Pacto Global, con UNODC, con la Secretaría de Transparencia, entre otras instituciones, para publicar guías. Yo estoy de acuerdo con el doctor Lorenzo que a veces las guías y los manuales de buen gobierno se vuelven un saludo a la bandera, pero también hemos encontrado algunas instancias en donde nos han sido beneficiosas, hacer las capacitaciones, participar en campañas al interior de las empresas, pues que promuevan la lucha anticorrupción, y también hacemos lo mismo, no solo con estas organizaciones pues, con las cuales hemos trabajado en alianza, sino también al interior de la organización, como lo mencioné muy al principio del conversatorio. Entre los afiliados promovemos estos valores que nosotros consideramos que son de la mayor importancia en cuanto a la lucha anticorrupción. También nosotros hemos desarrollado algunas iniciativas regionales en trabajo conjunto con las administraciones departamentales, como bien lo mencionaba también al principio el doctor Lorenzo, esto es de doble vía, no podemos pensar que la corrupción simplemente se da en un ambiente, por ejemplo, público, también puede pasar en el privado y el trabajo conjunto con las administraciones locales consideramos que es de la mayor importancia, y nosotros en la ANDI también hacemos parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, que ha sido liderado con Cooperación Española y entidades públicas del país, de acá de Colombia, en donde tenemos más de 66 países participando, y desde 2017 que se firmó esta alianza, empezamos pues como a tener todo este trabajo en donde esperamos reducir esta ruptura que se ha dado con las organizaciones en el tema anticorrupción. Muchísimas gracias, Natalia. Excelente lo que planteas, porque fíjate que una de las grandes críticas que la sociedad, el común de los ciudadanos en Colombia plantean frente a la firma de los pactos, frente a la firma de esas alianzas anticorrupción es, pero es que firmamos y firmamos un montón de documentos y nos aliamos con un montón de naciones y de organizaciones y no pasa nada. Y un poco el no pasa nada está referido a esa mirada muy por encima y muy ligera frente a estas acciones que se toman a través del asentamiento de estos convenios y de estos pactos, que lo que nos permiten es contar precisamente con nuevas prácticas, con la innovación en el tema de acompañamiento y control a la corrupción, con nuevas miradas diferentes y además de eso apalancadas también con nuestra institucionalidad, una institucionalidad a la que, claro, hay que criticar, hay que observar, pero además de eso, como ciudadanos tenemos una responsabilidad que es acompañarla. Muchísimas gracias por esa mirada. Doctor Lorenzo, adelante, por favor. Gracias. El tema de la cultura del atajo es un tema pues muy complejo, es de un abordaje extenso y tiene dimensiones sociológicas, antropológicas bastante enraizadas. Yo diría que entiendo por cultura del atajo como la forma como nosotros justificamos la realización de nuestros objetivos, es decir, aquello que decía Maquiavelo de que el fin justifica medios. Y entonces, digamos, desde la dimensión ética, la conciencia esencial es que la ética no es negociable. Eso no se negocia y no tiene tonos de grises, así de simple. El tema ético, si no es negociable, impone la necesidad de jamás tomar el atajo. El problema del atajo es la dulce tentación de lograr el fin que uno requiere. Eso es muy común en la administración pública y en la gestión privada, en el sentido de que si usted necesita una licencia, pues entonces está dispuesto a facilitar que se le entreguen. No está dispuesto necesariamente a cumplir todas las reglas. Y si usted está de afán y va a ir a un banco a consignar y se puede, o va a entrar al estadio y se puede colar en la fila, entonces también le parece práctico porque su necesidad es entrar, no importa a quién pisotee. Y eso está enraizado en términos de Durkheim, diría yo, en eso que se conoce como los inconscientes colectivos. Y esos inconscientes colectivos en Colombia se han desarrollado a la sombra del crecimiento, en mi opinión, de una profunda racionalidad individual y una muy baja racionalidad colectiva. Entonces, a mí no me importa si se cae el edificio siempre y cuando no me caiga encima.
Entonces, esa falta, digamos, de un modelo de solidaridad, de sentir con los otros, es un tema que ha generado y ha desarrollado un absoluto e imperfecto individualismo basado en esa racionalidad individual. Por eso el tema del atajo inclusive sido objeto de polémicas. Le cuento una anécdota. A mí me correspondió el inmenso honor de representar a Colombia en las Naciones Unidas en Viena en la negociación de la Convención de Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas. Eso se dio entre el año 2001 y 2003. Y dentro de muchos debates que hubo entre los 185 países que estuvimos en el escenario de la negociación de esa convención, cuando se empezó a definir el tema de soborno, ustedes no me lo van a creer, pero es en serio, varios países plantearon que el tema de los pagos facilitadores a la gestión oficial, también llamada en otros entornos como petit corruption, son simplemente elementos que implican que es válido aceitar la maquinaria para que funcione. Entonces, las personas dicen, hombre, si usted estimula a un funcionario público con algunos billetes para que esa persona tome una decisión más rápidamente, eso es perfectamente válido. Ahí es donde la cultura del atajo empieza a relativizar el principio sobre el cual inicié esta parte de mi intervención, y es que la ética no es negociable, que no admite tonos de gris. ¿Y por qué razón no es negociable? Porque es que uno en su racionalidad individual es una ficha de un dominó, y cualquier actitud que indique cultura del atajo está activando el efecto dominó, es decir, uno está tumbando las otras fichas por hacer valer su propia racionalidad desde el punto de vista de que todo vale si yo logro lo que quiero hacer. Desde entrar al estadio hasta obtener un trámite o adjudicarme un contrato de una gran obra pública. En cualquiera de los casos, y siempre se necesita bailar tango en este mundo de la corrupción, en cualquiera de los casos, la cultura del atajo es una ausencia absoluta de autorregulación y de formulación de principios sobre mi comportamiento en términos de lo que significa una sociedad democrática, tanto cuanto es la depositaria de aspiraciones colectivas. La construcción de ética pública y de ética social se basa específicamente en esas pequeñas reglas de juego, donde soy yo, con mi comportamiento diario e individual, el que logro construir y aportar elementos de masa crítica para formar inconscientes colectivos que rechacen la dimensión del atajo y reivindiquen el cumplimiento de las reglas del respeto al otro. Hasta ahí. Muchísimas gracias, doctor Lorenzo. Hay una persona en el chat nos pone, simplemente voy a darle lectura porque me parece interesante la reflexión que pone, y dice: hay que ver la formación académica de los panelistas para que se tenga esa cosmovisión. Es primordial la educación. Una mirada con la que en lo personal estoy completamente de acuerdo, y que desde la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública es una preocupación constante, y es el cómo logramos, no solamente en términos de la educación formal, sino de la educación para la vida, para el diario vivir, la educación moral, la educación ética, generar esa impronta en la sociedad civil para que entiendan que esa cultura del atajo no es lo correcto. Así se sienta como una ventaja. Gracias, doctor Lorenzo, por su apreciación. Bueno. Un comentario sobre eso que me parece importante, con su permiso, pero es que ese aporte me parece de la mayor trascendencia. Mire, el statu quo de una sociedad está determinado por la posibilidad de impedir que la gente se eduque. Y aquí el tema de la educación es un tema sistémico, es un tema estructural que implica unos retos muy grandes. Porque aquí, digamos, parte de lo que usted mencionaba, Pierre, está relacionado con lo que yo denominaría competencias ciudadanas. Es decir, usted desde que nace, desde su interiorización primaria de valores, que son los de la familia, los de la casa, y después la interiorización secundaria de valores, que son los de la sociedad, los valores sociales, es desde ese entorno donde usted empieza a construir el comportarse con los otros. Y temas como la solidaridad, el sentir con los otros. Ese elemento es fundamental, y yo creo que nosotros tenemos que hacer una apuesta que se va a demorar otros 30 años, pero tenemos que hacer una gran apuesta por la educación, desde la educación básica, desde el preescolar, desde la educación de la casa hasta la universidad.
Yo siempre he compartido una frase, no sé quién es el autor, no es mía, pero se dice que un buen profesional en Colombia no es por la universidad, sino a pesar de la universidad, porque el pragmatismo es terrible y las universidades se preocupan por formar tecnócratas, tipos muy buenos en matemáticas, en hacer fórmulas, en hacer experimentos, en invocar incisos, en invocar normas, pero con un bajo nivel ciudadano, con muy bajos niveles de solidaridad y muy bajos niveles de entender que la dimensión de la sociedad está determinada por las aspiraciones colectivas en su tiempo y en su momento determinado. Así que muy pertinente el aporte de quien lo haya hecho. Pierre, yo también quisiera Por favor. referirme a ese comentario de la persona en el chat específicamente y conecto un poco con lo que dice el doctor Lorenzo, porque hace poco estaba justamente hablando del tema y lo voy a decir de una forma muy coloquial, no de la forma en que lo puso el doctor Lorenzo, pero hablaba con alguien y decíamos, eso tiene que venir desde el tetero. O sea, yo me acuerdo, en el colegio nos daban una clase de ética espectacular, donde uno también entendía ya más los conceptos, pero venía ya muy arraigado desde su formación, desde su familia, que es como el núcleo primario. En la universidad, y ahorita sí hablo desde el desconocimiento y la ignorancia absoluta, ustedes me lo podrán decir, porque yo sé que el doctor Lorenzo todavía es profesor y fue profesor mío. En la universidad nos daban clase de ética, yo estudié Derecho en la Universidad de Caldas, y yo creo que esto es además que una materia que, como lo dice el doctor Lorenzo, hay que impartir en los colegios desde el principio y en las universidades en todas las carreras, porque es que empiezan a segmentar también la formación y lo que uno debe aprender cuando son cosas que son tan universales como la ética, por Dios. Y ya mirándolo un poco, ya desde mi labor en la ANDI y en representación de un grupo de empresarios que hacen parte pues del sector privado, es también, creo que lo dijo en algún momento el doctor Lorenzo ahorita, de la representación y de la responsabilidad que tiene el sector privado con la sociedad en general. No es solo ver cómo funciona la empresa en todos sus asuntos internos y en las utilidades que puedan generar y en los productos que puedan vender, sino en construcción de territorio, pero sobre todo de sociedad. Entonces yo también comparto y en eso algo deberíamos poder hacer y reitero, hablo desde el desconocimiento de cómo están ahora el tema, en el tema de educación en estos asuntos de ética, pero yo sí creo que esto es desde el principio, pues, que uno lo debe recibir. Muchísimas gracias a los dos por compartirnos esta mirada que además, muy en línea con lo que desde la Pontificia Universidad Javeriana es una preocupación, es una mirada completamente humana, es una mirada de integralidad y es, como lo decía el doctor Lorenzo, no es solamente formar tecnócratas, personas versadas en la normatividad que puedan citar un montón de autores, sino formar a los mejores para el mundo, formar personas que tengan capacidad de raciocinio y de entender que hoy en día el dilema ético es el dilema por encima de cualquier otro. Muchas gracias a los dos por eso. Un poco para entrar ya como en una etapa de cierre y respetar los tiempos con los cuales hemos invitado a ustedes como panelistas y a las personas que nos acompañan, cerca de 61 personas que están conectadas en este momento a través de la plataforma. Quiero plantearles dos preguntas de cierre que van muy a tono en lo que hemos conversado. La primera es, ¿cuál podría ser considerada una práctica innovadora, efectiva, una experiencia exitosa en la lucha contra la corrupción, desde la mirada de ustedes como líderes en los sectores a los cuales representan y en las organizaciones en las cuales están? Bueno, pues nosotros lo que hemos analizado desde la ANDIS, hay diferentes prácticas que se han como empezado a implementar que ojalá fuera la reducción a la mínima expresión, que no existiera la corrupción, pero pues eso todavía no es muy realista. Sabemos que aumentar el uso de las tecnologías disminuye un poco posiblemente los temas de corrupción porque van sistematizando los procesos. Esto pues es muy ya como desde una parte operativa, que la información sea, la información oficial sea transparente, pero nosotros seguimos insistiendo y de acuerdo a la experiencia que hemos tenido,
que no sé pues qué tan innovadora resulte porque ya se ha venido haciendo, es que de verdad aumentemos las sinergias entre las diferentes entidades del sector público, privado, académico y social, para que pues los actores puedan evitar el caer en este tipo de conductas. Entonces, pues yo sí soy sincera, creo que no son muy innovadoras, más pues como hablar del uso de la tecnología, pero sí seguimos apuntándole a las sinergias de los diferentes sectores. Muchas gracias. Doctor Lorenzo. Sí. Mire, esa pregunta pues es muy difícil porque es que no hay una fórmula y digamos, esto se va construyendo día a día, en unos casos de manera muy bien planeada, en otros casos de manera reactiva, resolviendo el caso concreto y la coyuntura histórica que ocurra en cierto momento en la sociedad. Para usted diseñar políticas públicas anticorrupción, y si usted mira todos los esquemas que están a lo largo del planeta, unos más exitosos que otros, pues usted divide el tema en dos grandes ejes. Una línea preventiva que se basa esencialmente en la construcción de ciudadanía, en el tema de valores, en el tema axiológico, que es de lo que hemos venido hablando en otras ocasiones, y el otro eje es el tema de investigación y sanción de casos de corrupción. ¿Cierto? Son, digamos, los dos grandes ejes allí. Siempre el debate es, venga, hay que prevenir o hay que aumentar las penas, hay que meter cadena perpetua para los corruptos, cortarle una mano, la ley del talión, etcétera. Usted puede implementar un mundo de fórmulas que pueden dar o no, digamos, efectos. A mí una de las cosas más importantes en términos de una sociedad para promover la posibilidad de buscar desestimar la tolerancia a los casos de corrupción, hace referencia a lo que yo denominaría círculos virtuosos. ¿Qué quiere decir eso? Esta sociedad tiene que llegar a ser capaz, a tener el valor de que cuando entre a un restaurante y hay un corrupto comiendo en ese restaurante, no entre al restaurante, lo rechace y se vaya. El veto social es muy importante porque la gran motivación de los corruptos, como los mafiosos, está relacionada con el reconocimiento social, con el tener antes que ser, con conseguir mucha plata y recibir aceptación y respeto social porque tiene un Lamborghini, porque tiene un Porsche último modelo, porque tiene el apartamento más grande y la finca más elegante del entorno. En Manizales les quiero compartir una historia. En Manizales, los miembros del cartel de Medellín de los años 80, estoy hablando de los Ochoa, de Pablo Escobar, de Carlos Leder y de Gonzalo Rodríguez Gacha, quisieron venir a vivir a esta ciudad, porque esta ciudad, y no es por chicanear, pero esta ciudad verdaderamente es un paraíso. Y entonces tiene unos niveles de calidad de vida y unos estándares maravillosos de civilidad. Resulta que estos señores quisieron entrar a la ciudad y los dueños de las tierras, los dueños de las casas y los colegios dijeron, no les vendemos un metro cuadrado a ninguno de esos narcotraficantes. Inclusive hubo personas, aquí hubo un señor que tenía la mala suerte de tener una concordancia con una de las fincas de un hermano, hablo de Roberto Escobar, hermano de Pablo Escobar, que desarrolló su vida de negocios aquí en esta ciudad, y ese señor era colindante, y se le fueron encima para que les vendieran no solo los Ochoa, sino también Escobar y Rodríguez Gacha. Y el señor les dijo, no les vendo. Y entonces ellos le dijeron, bueno, si usted no vende, negociamos con la viuda, que debe ser más fácil. Y el señor dijo, pues enviudamos, nos matan a todos, pero no negociamos. El señor estuvo viendo, y ese fue un precursor de los drones, porque con un aeromodelo, un avioncito aeromodelo, el señor le tomaba fotos a la finca, a sus potreros, porque no podía bajar allá. Pero el señor le dijo, no negocio con mafiosos, mafiosos ni en linderos y mafiosos ni el saludo. Lo mismo tiene que ocurrir con los corruptos. Esta sociedad ha aceptado socialmente a esos personajes y dicen, no, el señor ya pagó sus 3 años de cárcel por el billón de pesos que se robó. Y entonces, bueno, el señor ya pagó la condena, entonces ya es señor, entonces hay que aceptarlo socialmente. La respuesta es no, cero tolerancia con esa gente. A mí me parece una práctica innovadora la que hizo el alcalde de Palermo. Y esa práctica fue que empezó a educar a los niños a decirles que su papá es mafioso y espera que usted herede
esa fortuna y herede el modelo criminal en que ha venido inmerso. En 20 años de política pública, ese señor volteó a los hijos de los mafiosos y ellos le dijeron a la mafia siciliana: yo me avergüenzo de usted, yo no quisiera ser hijo suyo y no voy a continuar su negocio. Y ese señor logró romper el círculo a través de la construcción de círculos virtuosos. Doy estos casos porque yo sí creo que esto, más que penas fuertes, lucha contra la impunidad, que también es válido, construcción de dimensión ética, etcétera, también se requiere formar masa ciudadana valerosa, valiente, que rechace enfáticamente eso, que no entre a sitios donde hay mafiosos o corruptos, que no haga negocios con mafiosos o corruptos, que lo rechace públicamente, que le diga al señor del almacén: mire, aquí usted tiene entre sus clientes un corrupto, yo no hago negocios con usted. Esos son temas que son prácticas que nos llevan a verdaderamente ser coherentes entre lo que somos y lo que hacemos. O si no, no hay ninguna forma, porque nosotros podemos teorizar lo que queramos, pero si nosotros terminamos durmiendo con los mafiosos, ¿cierto? Aceptando como vecinos, respetándolos y admirándolos porque andan en sus Lamborghinis y sus relojes Rolex de oro, nosotros somos inferiores históricamente al deber que tenemos con las generaciones futuras. Y es que les tenemos que entregar un país mejor. Y parte de la lucha contra la corrupción está en desestimular y desestimar la motivación esencial de los corruptos grandes, que es básicamente una motivación económica. Gracias. Maravilloso, muchísimas gracias. Quiero agradecerle muchísimo a Mariluz Gómez, que ha estado muy cercana en el chat acompañándonos, lo mismo a Franci Olmos, quien, a pesar de estar transportándose en la ciudad de Bogotá en Transmilenio, nos ha estado escribiendo a través del chat y ha estado dando sendas opiniones frente a sus apreciaciones, y acaba de escribir que está completamente de acuerdo con la apreciación que acaba de hacer Lorenzo. Muchísimas gracias. Quiero cerrar con una pregunta esperanzadora, un poco, para que no nos quedemos como con esta desazón de lo que todos vivimos a diario, un poco, que es el enfrentarnos a que, por más de que nosotros queramos incentivar la ética en lo público, en lo privado, la ética personal, siempre nos encontramos con alguien que está viviendo, como lo decíamos en la pregunta anterior y en la participación anterior de ustedes, viviendo bajo la norma de ventaja, ¿no? Viviendo bajo la norma del atajo. Y me gustaría cerrar con que ustedes dos, que son grandes académicos, que han tenido tanta experiencia laboral, que son personas formadas, que tienen una mirada muy interesante sobre el tema de la ética, nos puedan decir o nos puedan dar una recomendación en general para todos los sectores, sector público, sector privado, vamos a salud, vamos a educación, en general, para fortalecer la transparencia en la gestión. ¿Cuál sería una recomendación general, una glosa muy grande para cerrar este interesante conversatorio? Bueno, pues una recomendación yo creo que ya nos la dio el doctor Lorenzo y yo me uno, y es la sanción social. Esa es importante. Definitivamente el trabajo conjunto es de la mayor importancia, como lo he dicho a lo largo de la conversación. Tú lo mencionaste, Pierre, en algún momento, y es que no solo las entidades públicas se vean como observadas por los otros sectores, sino acompañadas en su gestión. Yo creo que esto también pues permite hacer cierta vigilancia, pero también compartir el trabajo y la responsabilidad, sobre todo, que tenemos. Nosotros desde la ANDI sugerimos tener canales de comunicación y, sobre todo, como unos paso a paso de qué hacer en caso de que se presenten estas situaciones. Pero yo creo que algo de verdad realmente importante es tener muy clara la responsabilidad que nosotros tenemos de construcción de territorio y de construcción de país. Esto no es solo de un sector o del otro, esto nos corresponde a todos, y yo creo que en la medida en que sepamos de la gran responsabilidad que tenemos en esta construcción, nos ayuda a ser parte y, sobre todo, a comprometernos con que esto se dé de una forma transparente y Muchísimas gracias. Doctor Lorenzo. Bueno, la pregunta restringida al concepto de transparencia, pues yo la circunscribo a lo siguiente. Para mí la transparencia es un atributo, ¿cierto? Es lo que me permite, como este vaso, me permite ver qué hay al interior.
y ustedes pueden saber si el agua está limpia o si está turbia. Entonces, la transparencia es un atributo en la gestión. Por lo tanto, el fortalecimiento de la transparencia se basa, en primer lugar, en una, digamos, una primera responsabilidad, y es abrir las cajas negras, ¿cierto? La transparencia facilita la visibilidad de la gestión de lo público. Y la visibilidad de la gestión de lo público o de la gestión empresarial se propicia a través de mecanismos de fluidez de información, de certeza y calidad de la información y sobre todo en temas, por ejemplo, organizacionales, información relevante para los accionistas y los stakeholders para que tomen decisiones de negociar con esa empresa, de hacer capitalizaciones, de entender por qué no hubo utilidades este año. Y en la gestión de gobierno, en la gestión de lo público, la posibilidad de dejar ver cuáles son las decisiones de gobierno que afectan el interés general. Entonces, el atributo de transparencia se fortalece a través de mecanismos de rendición de cuentas, de mecanismos de uso de tecnologías de la información para poder dar una permanente posibilidad de acceso a la información a todos los ciudadanos. Y el otro mecanismo que es fundamental es la posibilidad de crear canales de voz ciudadana, que los ciudadanos puedan comunicarse con sus gobernantes y puedan en tiempo real tener acceso a información y cuestionar esa información. A mí me parece que esos mecanismos fortalecen desde las instituciones de gobierno la transparencia y desde el punto de vista empresarial la información relevante, la entrega fidedigna de los administradores de sus cuentas a los inversionistas o los accionistas de la compañía y a los que participan en ella es fundamental para efectos de que la empresa desarrolle una adecuada dimensión ética en su entorno. Eso sería mi reflexión alrededor del concepto de transparencia. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este conversatorio. Quisiera seguir ahondando muchísimo con ustedes dos que han dado una talla impresionante y han puesto un nivel muy alto para los siguientes paneles por la profundidad y sobre todo por el cariño y el amor, porque esa es la palabra con la cual se refieren a estos temas éticos, que no es una posición impostada, no es una posición desde los cargos que ustedes representan, sino que es una posición muy humana. Muchísimas gracias, Lorenzo, por haber aceptado la invitación de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Cuéntanos como una institución académica amiga del Comité Intergremial de Caldas, para cuando quieran contar con nuestro apoyo en la organización de eventos, de discusiones, de publicaciones y de investigaciones. Siempre vamos a estar ahí de puertas abiertas. La Universidad Javeriana, tu casa. De igual manera, querida Natalia Yepes, gerente de Andy Caldas, muchísimas gracias por acompañarnos. Me quedo corto en las palabras de agradecimiento para ustedes dos por haber estado presentes el día de hoy. Muchísimas gracias a las cerca de 60 personas que nos están acompañando hoy. Dentro de ellas una persona a la que me permito darle un saludo y espero que me recuerde, que es la doctora Elena Arcila Rincón, una luchadora incansable por temas de la gestión pública, con quien tuve el grato placer de compartir muchos espacios académicos en la Escuela Superior de Administración Pública. Muchas gracias a todos y recuerden acompañarnos, van a estar recibiendo invitaciones para los próximos paneles y foros organizados por la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Muchas gracias a todos y una feliz noche ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por Gracias. esto. Gracias a todos. Gracias. Los también muy amables. Chao, que estén muy bien.